En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos en este miércoles que es 12 de julio. Y aunque es una fecha que para muchos no dice nada, señores, hoy justamente hace 99 años que las tropas norteamericanas iniciaron un proceso de salida del país, de este país que habían ocupado en el 16 al 24. Y lo ocuparon movidos precisamente por los intereses económicos, fundamentalmente aprovechando las disputas internas que había propiciado el caudillo de la época. Sí, señor. Mucha gente pensarán que hoy, porque es un día especial para la República Dominicana, es un día especial porque ese fue un fenómeno histórico que debe movernos a la reflexión, y el paso del tiempo yo creo que permite que nosotros hagamos un análisis de verdad de qué ha pasado con el país después de tantos años y con las acciones posteriores. Por supuesto que entre 1916 y 1924 nosotros volvimos a ser colonia, y volvimos a ser colonia con la presencia de una intervención que aprovechó esa incapacidad que nosotros teníamos de gobernar. Y bueno, por supuesto, simplemente, bueno, pues intervinieron República Dominicana. Para muchos que viven hablando tonterías y que viven reclamando y siguen hablando de regímenes de fuerza, señores, esta es una fecha en la que nosotros debemos recordar ese fin, el fin de la ocupación, y debe llamarnos a mucha reflexión de qué nosotros podemos hacer como nación cuando pensamos en el interés supremo del país. Debemos hablar de esas mismas divisiones que se produjeron aquí en el país, internas, que provocaron que posteriormente tuviéramos un 1965 y tuviéramos otras intervenciones, una segunda intervención militar norteamericana, aunque por tiempo los motivos fueron diferentes. Pero precisamente hoy, a 99 años de tiempo, ojalá que nosotros podamos iniciar un periodo de preparación para celebrar, para conmemorar los 100 años de esa primera ocupación que va a ser el próximo 2024. Y por supuesto que nosotros reflexionemos al país respecto a lo que ha sido desde la vida democrática con estas acciones intervencionistas, en este caso de Estados Unidos. Hoy hay muchas informaciones, nosotros no podemos tratarlas a profundidad todas, pero de todas maneras me gustaría mucho llamar la atención de una información que aparece hoy destacada a propósito de los casos de corrupción y de todo el tema de las debilidades institucionales que tenemos en este país, señores. Corrupción de Jan Alain. ¿Qué provocó la corrupción de Jan Alain? Además de los casos que nosotros conocemos, los remito a que vayan al periódico Diario Libre, donde hoy simplemente nos dice cuáles fueron los resultados y cuáles fueron las sanciones recibidas por República Dominicana simplemente por la incapacidad de estos gobernantes de hacerlo como Dios manda, y en la sanción que recibió el país por actos ilícitos de ese Procurador General de la República, Jan Alain, cuando recursos que fueron otorgados por la Agencia de Cooperación Española de Desarrollo para fortalecer con algún nivel de eficacia la investigación criminal en República Dominicana, y se los robaron. Oye, fueron sustraídos por exfuncionarios de esa institución de persecución del Estado, y tuvo como consecuencia sanciones internacionales para el país. Y con esto, para los que tienen duda de lo que fue la gestión de muchos exfuncionarios, que, señores, está ahí con una mirada hacia atrás porque no quiere que se haga referencia a todas esas vagabunderías y a todas esas rastrerías con las que dirigieron este país. Bueno, pues la acusación de la PETCA, en este caso, habla de las prácticas corruptas en las gestiones de Jan Alain, ese mismo procurador que está siendo sometido a la justicia, y del que muchos incluso han querido decir y victimizar en este caso. Pero este señor
las acciones opacas, de mucha opacidad de este señor, provocaron el retiro de la cooperación y con el retiro también el descrédito. Es una información que está contenida en la acusación del Ministerio Público al exfuncionario, que continúa, por supuesto, a través de el juicio preliminar de la operación Medusa, que es la que tiene encartada y como cabeza visible al señor Jean Alain. Eso es parte de la información del día, como lo es también, y con mucho pesar tenemos que decirlo, señores, unas estadísticas, y eso es importante que se dé a conocer, que hoy nos ofrece el periódico Hoy sobre el tema de la violencia familiar y de género, y que te habla que de los 67 feminicidios que se registraron en el país en el 2016 y 2022, 174 casos fueron de agresores que terminaron suicidándose. Eso tiene un impacto terrible, sobre todo para los huérfanos de los feminicidios, que por estas situaciones se colocan en una vulnerabilidad impresionante. Vamos a conversar también más adelante, y es otro tema para entrar en materia que tiene que ver con Cámara de Cuentas y algunos perigüetos medio extraños que no nos hartamos de seguir preguntando respecto a todo esto. En el país se encuentra un científico norteamericano, el señor Steven Emmerman, que ha sido contratado para realizar la revisión independiente del estudio de impacto ambiental con el que se fundamenta, o el que fundamenta la empresa minera Barrick-Gold, la propuesta para construir prácticamente al lado de la presa de cola del Yagal un nuevo embalse que no es otra cosa que un reservorio de lodos tóxicos. Entonces, la pertinencia o no de la construcción de esa nueva presa de cola al lado de la presa de El Yagal, por supuesto, va a ser tratado y se va a hacer un levantamiento de esta persona con una capacidad probada, con experiencia en otros países, y que ha sido invitado para hacer ese levantamiento de manera independiente por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y bueno, nosotros podemos y nos puede dejar claro de verdad, y vamos a hacer una transmisión con él en este mismo espacio, cuáles serían los riesgos, por ejemplo, de esa nueva presa de cola. Si el Yagal es de un riesgo bastante alto, como dicen muchos expertos y además muchos informes internacionales, y por supuesto lo que alegan esas comunidades que han sido afectadas y que todavía claman por una reubicación por los niveles de contaminación a los que han sido sometidos. Entonces, ¿qué importancia tiene hacer una cola que es el doble de grande una presa de cola, perdón, que es el doble del tamaño de la presa de cola del Yagal, ahí en esa misma cuenca hidrográfica? Entonces, yo quisiera saber qué piensa este señor sobre el tema de las aguas, sabiendo que ahí ya han desaparecido cerca de 30 fuentes de agua. Entonces, ¿qué podría pasar con esa comunidad? Yo creo que es sano que se tenga un estudio de impacto ambiental alternativo respecto a las pretensiones de Barrick-Gold para la construcción de esa presa de cola. Y para eso, bueno, pues este señor ha sido contratado de verdad de manera independiente. Yo creo que será saludable, importante dar seguimiento y ver qué va a arrojar ese levantamiento que se va a hacer incluso in situ para todo esto, y que por supuesto tendrá contacto también con las autoridades no solamente de energía y minas, sino también de medio ambiente. Cámara de Cuentas, señores. Bueno, ya ustedes vieron, todos sabemos lo que dijo la comisión especial que había armado el Congreso para analizar todo este lío de la Cámara de Cuentas. Ya los entregó los diputados, ya en ese informe ellos recomiendan a los 5 miembros un juicio político. Realmente son 2 informes, porque hay otro que hicieron los PLDs, que en principio, y recuerden lo que pasaba aquí hace un año, llevaron la voz cantante intentando descalificar esa Cámara de Cuentas, y ahora el cuento ha cambiado. Y por supuesto que esas posiciones de principio es todo lo contrario, para que lo tomemos en cuenta, para que tomemos en cuenta lo que ha estado pasando. Fue tanta la ofensiva de los PLDs en ese momento, que ustedes recuerdan que eso estuvo matizado incluso de acusaciones de acoso sexual de parte del presidente de la Cámara de Cuentas, y ahora de repente ellos son los salvadores de esa Cámara de Cuentas que en principio quisieron destutanar. Pero bueno, ahí en la recomendación
la comisión que enumera 13 faltas graves de parte de los miembros de la Cámara de Cuentas que ustedes vieron ayer, y Yanel, que es el presidente de esa entidad, lo acusan de dedicarse solo a cuestiones administrativas y soltar en banda las auditorías e investigaciones especiales, y de 702 temas que se trataron hasta el 5 de junio de este año, solo el 6% tiene que ver con auditorías. En este caso, señores, yo quiero, y ya para un poco ir terminando, el lío de la Cámara de Cuentas, de que en el fondo, y es lo que nosotros tenemos que tener muy claro, porque yo no sé, por ejemplo, qué es lo que ganaría en este caso el PRM propiciando un juicio de fondo para la Cámara de Cuentas, para que se conozcan casos que vienen de atrás, ¿no? Pero que son casos irrelevantes, sobre todo cuando estamos en la antesala de conocer casos importantes de la pasada y la que le antecedió administración, como es el caso, por ejemplo, de la administración Fernández, con los casos de los Tucanos, con los casos del Metro, pero sobre todo con los 8 años de Danilo Medina, que por más que quieran desacreditar y decir lo que hemos conocido, incluido uno de esta gestión, que es el del caso del Bolo 13, precisamente fue por gestión de esa Cámara de Cuentas, y ahora, bueno, pues entonces tú ves que pretenden, y yo creo que sería mucho aliento y respiro para sobre todo los que tienen casos de corrupción, que necesitan el apoyo de esa entidad fiscalizadora en plena campaña electoral, señores. Parecería como que si fueran pactos para la impunidad, y yo no quiero pensar que estarían en la pretensión, sobre todo porque estoy consciente y muy clara que por las razones que sea, el presidente Luis Abinader, que se va a repostular, se ha montado, y yo creo que de alguna manera ha sido coherente respecto al tema de la transparencia. Para sacarle capital político, yo no sé, a mí no me importa. A mí lo que sí me importa es que todo se maneje con transparencia y todo el que robó vaya, pague por esto y devuelva lo que se ha robado. Pero aquí uno está viendo un enfrentamiento definitivamente entre el PRM y los PLDs, porque el PLD-FUPU, que acusa al gobierno de querer desmantelar la Cámara de Cuentas a través de un juicio político, lo que ellos quisieron hacer en principio, aunque no se hablaba de juicio político, pero era lo que ellos querían en principio. Y recuerda todo lo que se dijo de las miembros de la Cámara de Cuentas, que eran una especie de punta de lanza enviada precisamente por esos partidos de oposición que ahora, bueno, pues ven demasiado bonita a esa Cámara de Cuentas. Y en el informe disidente, pues ellos pusieron que la comisión ni siquiera analizó bien como faltas graves, como el archivo, por ejemplo, de algunas auditorías, porque la línea siempre fue el juicio político. El PRM, totalmente de acuerdo con que vayan a juicio político, dice que la oposición quiere que se quede el pleno para que siga el tollo y así no salgan las auditorías que afectan a funcionarios de los gobiernos pasados. Sabemos de auditorías maquilladas, tienen nombres, tienen apellidos, por ejemplo, Punta Catalina es parte de lo que está ahí, Odebrecht 2.0 y demás, pero al final habrá que ver qué dirán los votos de la Cámara de Diputados. Eso no va para ningún lado, definitivamente eso no va a pasar, pero ¿qué plantea esto? Primero, debilidad institucional y por supuesto un enfrentamiento entre el partido oficial y los PLDs que le tienen miedo como el diablo a la cruz a que sus expedientes y muchas fechorías cometidas en ese entonces, bueno, pues salgan a la luz. Lo propio podría ocurrir también ahora en esta gestión con mucha gente que pasados de contento también han querido cometer los mismos desliz y repetir la misma historia de corruptela de las pasadas administraciones. Señores, vamos a recomendarles como siempre Farmacia GBC con su 20% de descuento. Eso es en todas sus sucursales y recuerde, muy cerquita de usted, ¿sí?, hay una Medicar GBC. Gracias a nuestros amigos y a nuestras amigas que nos siguen todos los días. Señores, cuidémonos del calor. Hoy apareció un informe del que yo no pude hablarles también, que yo creo que ustedes todos deben buscar. Ha salido publicado, BBC lo ha publicado. Ayer me lo pasó la profesora Amparo Chantada y tiene que ver con la preocupación de la comunidad científica respecto a lo que está pasando con el calor y con el calentamiento, señores, que se está produciendo. No hay precedentes y hay una alarma de los científicos ante los récords de las temperaturas global que han sido registrados en las últimas semanas. Mañana vamos a conversar sobre eso porque esto es bastante serio. Mientras tanto, denle like a esta transmisión, compartan, inviten a otras personas a que se suscriban y si usted no lo ha hecho, hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.